Buenos días, jóvenes de octavo año. La clase de hoy tiene relación con el tema análisis de documentos, fuentes históricas. Nuestros objetivos, ¿cuáles serán los de hoy? Conocer los tipos de fuentes existentes en el estudio de la historia, distinguir los diversos tipos de fuentes, analizar diversas fuentes de la historia. Y ahí vamos a realizar algunos ejercicios. O sea, ustedes van a realizar algunos ejercicios. Yo los voy a guiar de alguna manera. Bueno, para comenzar la clase, primero debemos saber qué es una fuente histórica. Una fuente histórica es cualquier testimonio escrito, oral, material, que permite reconstruir, analizar e interpretar acontecimientos históricos. En cierta forma, una fuente histórica es la materia prima de la historia, ¿ya? Es el ingrediente fundamental para poder desarrollar esta disciplina. Esta definición, jóvenes, la saqué directamente desde internet y la quise compartir con ustedes porque me pareció precisa, clara y contundente en su explicación. Continuemos. Aquí tenemos un mapa conceptual relacionado con los tipos de fuentes históricas, ¿ya? Y se divide primero en primarias y secundarias. A su vez, las primarias se subdividen en no escritas y escritas. Y aquí tenemos algunos ejemplos, como no escritas, monumentos. Aquí tenemos un monumento como el conocido Stonehenge en Inglaterra. Restos humanos. Cuando decimos restos humanos nos referimos a osamentas, ¿ya? Restos orgánicos, cadáveres en cierta forma, ¿ya? Utensilios, objetos que usó el hombre en el pasado, edificios, testimonios orales. Testimonios orales, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, una imagen del Huetripantú, ¿ya? Ahí tenemos un testimonio oral y visual además, ¿ya? El cual se trata de la ceremonia donde se recibe el año nuevo, ¿ya? El nuevo año mapuche o de los pueblos originarios también, ¿ya? El Huetripantú es un testimonio oral. Y grabaciones. De hecho, en este momento estoy realizando una grabación y constituiría una fuente histórica. Si pasara, no sé, 50 años más y alguien viera este video, sería una fuente histórica primaria no escrita, una grabación. También las primarias están las escritas, ¿ya? Obras literarias, libros, poemas, ¿ya? Tratados, documentos, en este caso relacionados con el gobierno, censos, conteos de población, documentos en sí, periódicos y diarios, inscripciones y monedas. ¿Ya? Aquí tenemos una moneda, sería una fuente primaria escrita, ¿ya? Ojo, no solamente implica texto, también numeración, ¿ya? Y las secundarias, tenemos en este caso libro de historia, su texto de historia, que lo tengo acá, constituiría una fuente histórica secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque se basa en documentos originales para ser creado. Es una compilación, ¿ya? Extraída de documentos originales. Es un derivado, podríamos decir. Biografías, tratados de arte, estudios arqueológicos, ¿ya? Son todo documento que se basa a partir de los originales. Eso es una fuente secundaria. Ahí tenemos este mapa conceptual. Continuamos. Y ahora vamos a realizar una actividad que la desarrollan en su cuaderno, obviamente, ¿ya? Vamos a clasificar fuentes en base al mapa conceptual. Si ustedes gustan pueden volver atrás, revisar, ¿ya? Hacerle un pantallazo a la imagen anterior e ir haciendo el ejercicio. Yo lo voy a desarrollar aquí, pero espero que ustedes en el momento que yo vaya señalando ya anticipen la respuesta que yo voy a dar. Ya, tenemos en la columna de la izquierda las fuentes y las vamos a clasificar en primaria y secundarias, ¿ya? El primero sería un casco de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. World War II. Ahí está, no me he acordado. ¿Ya? Entonces, un casco de la Segunda Guerra Mundial sería una fuente primaria o secundaria. Primaria, obviamente, ¿cierto? Porque estuvo en la guerra ese casco, ¿ya? Una monografía. Pista, una monografía es un documento elaborado a partir de una compilación de estudios, puede ser científico, ¿ya? Entonces,
Una monografía es un manuscrito elaborado a partir de muchas investigaciones que se juntan y se genera este documento. Por lo tanto, se basa en, deriva de. Por lo tanto, una monografía es una fuente secundaria. Muy bien. Texto alumno de matemáticas. Pista. Ya hablamos de esto en la anterior diapositiva, ¿cierto? El texto de alumno. Tu texto de alumno sería una fuente de tipo secundaria. Muy bien. Una pipa es un objeto. La pipa en este caso de Pablo Neruda perteneció a él. Es una fuente primaria, claro. Un reportaje del diario del terremoto del 2010. Ojo, un reportaje del diario del terremoto del 2010. O sea, fue el terremoto hoy día, un ejemplo, y mañana salió el titular. Sería, obviamente, primario, ¿cierto? Y la biografía de Willy Rex, este youtuber. Biografía, no autobiografía. ¿Ya? Si fuese autobiografía, sería primaria, pero es una biografía. Alguien escribió acerca de Willy Rex. Y ahí nos queda configurada esta clasificación en primaria y secundaria, jóvenes. Espero se hayan anticipado a lo que yo señalaba. Continuamos. Ahora vamos a pasar a analizar algunas fuentes históricas. También se desarrolla en su cuaderno, por favor. Tenemos un primer documento. Yo lo voy a leer y luego vamos a ir desarrollando, bueno, ustedes van a ir desarrollando en su cuaderno. Dice: si los árboles y las bestias salvajes crecen, los hombres, creedme, se moldean, porque la razón, rasgo de la humanidad, sobra allí donde todo lo domina el instinto. Es indiscutible que un hombre no instruido por la razón de la filosofía y cultura es una criatura inferior al animal, ya que se demuestra que no hay bestia más salvaje o peligrosa que un hombre que actúe en toda ocasión por ambición, deseo, ira, envidia o mal genio. Este documento lo escribió Erasmo de Rotterdam, ¿ya? En el año 1529. Y de eso se desprende una pregunta, jóvenes, que ustedes van a señalar en su cuaderno. ¿Con qué línea del pensamiento se podría relacionar el fragmento anterior? A. Feudalismo. B. Humanismo. C. Cristianismo. O D. El mercantilismo. Nosotros ya vimos algo acerca de este tema. Ojo con las líneas que señala Erasmo en su documento. Y a partir de esto también se desprende otra pregunta que yo gentilmente les entrego. Dice: explica con tus palabras, en tu cuaderno obviamente, el fragmento de Erasmo de Rotterdam, en no más de 5 líneas. Explicarlo con tus palabras. Continuemos. ¿Qué significará para Erasmo que los hombres se moldean? ¿Me podrían dar una idea de qué quiso decir Erasmo con ese concepto, el hombre se moldea? ¿Y qué aportes realizó a la humanidad en su tiempo Erasmo de Rotterdam? Ahí vamos a tener que salir del texto, indagar en internet y por lo menos señalar 2 aportes de Erasmo de Rotterdam. Pista por ahí, tradujo algo, ¿ya? Pensó mucho en traducir un documento, ¿ya? Por ahí va la primera pista. Y tiene que ver mucho con... Él tenía consideración con los idiomas. Vamos al segundo documento, jóvenes. Diálogo en torno al ser humano. Ante todo, el Renacimiento dio lugar a una nueva visión del hombre. Los humanistas renacentistas tuvieron una nueva fe en el ser humano y en el valor del ser humano. Algo que contrastaba fuertemente con el énfasis que había puesto siempre la Edad Media en la naturaleza pecaminosa del hombre. Ahora se considera al ser humano como algo grande y valioso. Una de las figuras principales del Renacimiento se llamó Ficino. Ficino, yo creo que le hubieran dicho en Italia. Él exclamó: «Conócete a ti misma, oh estirpe divina, vestida de humano». Y otro, Pico de la Mirandola, escribió un diálogo de la dignidad del hombre. Algo que hubiera sido completamente impensable, jóvenes, en la Edad Media, durante la cual únicamente se utilizaba a Dios como punto de partida. Los humanistas del Renacimiento pusieron al propio ser humano como punto de partida. Clave con eso.
Pero eso también lo hicieron los filósofos griegos. Precisamente por eso hablamos de un renacimiento del humanismo de la antigüedad. ¿Ya? Gardner Joinstein. Esto es un extracto, 1994. ¿No? Sería una fuente secundaria, ojo. Pero esa pregunta no la hago. Dice, letra A. ¿Qué visión de las capacidades del ser humano se evidencia en el texto? ¿Ya? ¿Qué capacidades humanas se menciona en el documento? Y B. ¿Qué relación existe entre el pensamiento renacentista y el de la antigüedad clásica? ¿Qué unión hay? Otra pregunta. ¿A qué obra pertenece el fragmento de imagen que acompaña al texto? ¿Y quién es el autor? Entonces, indagar qué pintura es y quién la elaboró, esa obra de arte. Y la última pregunta de este documento, ¿a qué se refiere la idea de centralidad del ser humano? ¿Qué querrá decir el escritor renacentista, humanista, moderno, con la centralidad del ser humano? Explicar. Nos vamos a ir ahora a una fuente más actual y también nacional. Vamos a analizar un diario. ¿Ya? Un diario, circulación de todos los días, a diferencia de un periódico que sale cada cierto tiempo. Y tenemos un trozo, una hoja, en este caso una fotografía, de un periódico, del diario, disculpen, El Mercurio. Y esta página de este Mercurio es del día viernes 4 de febrero del año 2000. 4 de febrero del 2000. Y vamos a poner especial atención, bueno, aquí tenemos algunas noticias, anticipan un fuerte repunte en el valor de exportaciones este año, ¿ya? Esta es la zona económica y negocios. Y en la parte central aparece algo muy curioso, que es lo que van a analizar ustedes. Dice, chilenos se pensionarían con el 100% de su sueldo el 2020. Miren qué curioso, trabajadores que cotizaron en AFP desde su inicio. Esta predicción de expertos previsionales se basa en una rentabilidad anual promedio de los fondos del 6 al 7%. Pero en el 2020 los chilenos se pensionarían con el 100% del sueldo. Es decir, si su papá gana 1,5 millones, 2 millones de pesos, el 2020, de ahí para adelante, se jubilan con el mismo sueldo que ganaban o un poco más incluso, preveían los expertos económicos. Qué curioso, ¿no? De acuerdo a esa noticia fabulosa para el año 2000, espero que ya sepan más o menos para dónde irán mis preguntas, ¿ya? Veamos, a partir de la fuente presentada, respondamos. ¿Qué tipo de fuente será? ¿Qué tipo de fuente es? ¿Primaria? ¿Secundaria? ¿Ya? También si es no escrita, escrita es evidente, ¿ya? La otra pregunta, ¿qué sucedió con lo planteado en el artículo noticioso, el que analizamos hoy central? ¿Qué sucedió ahora? ¿Qué ocurre ahora? ¿Cuál es la realidad de los chilenos y sus jubilaciones? Ahí por favor un análisis crítico, ¿ya? En no más de 6 líneas. Bueno, si se quiere explayar más tiene toda la libertad, pero ser crítico por favor. Y conceptualmente, ¿qué significa la palabra júbilo? Que es de donde viene jubilación. Entonces vamos a hacer análisis a esta fuente. Se las dejo ahí nuevamente porque es muy curioso, ¿cierto? Potente. Chilenos se pensionarían con el 100% de su sueldo el 2020. Fabuloso. Y bueno, jóvenes, con esto vamos a ir al cierre de la clase. Y voy a dejar algunas preguntas de metacognición, ¿ya? Para que retomen, recuerden ya y respondan sobre qué trató la clase. La primera pregunta dice eso, ¿sobre qué tema trabajamos hoy? ¿Cuál fue lo central de la clase de hoy? ¿Ya? ¿Y sabían algo del tema? ¿Lo conocían? Sí. ¿Qué conocían? O si nada, explicar qué aprendieron, obviamente. O qué fue lo que más quedó dándoles vuelta, qué parte de la clase impartida. Y tercera pregunta,
¿Estoy en condiciones de aplicar lo aprendido? Van a plantear 2 ejemplos relacionados con la clase de hoy, en este caso, las fuentes históricas. Bueno, jóvenes, espero que hayan entendido el fin de la clase, espero que estén muy bien, ¿ya? Desarróllenla en su cuaderno, tómense su tiempo para hacerla, háganla con calidad y juicio crítico, es lo que más quiero que desarrollen. Ya, jóvenes, cuídense, nos vemos hasta la próxima grabación de El Profe Fra Class. Adiós.